Buenos días a todo el público técnico, ¿no? y profesional reunidos en este congreso APC. Mi nombre es Hernán Guerrero, soy el metalurgista senior de planta concentradora acá en Marcobre y bueno, vengo a presentarles un trabajo que hemos realizado en conjunto con gerente de la planta concentradora, el señor Rubén Ceballos, ¿no? Bueno, básicamente les vengo a contar sobre la celda JSON, su aplicación, ¿no? El performance metalúrgico desarrollado acá en Mina Justa, ¿no? y cómo nos ha ido con este equipo, ya que es un equipo nuevo en la industria minera y vamos a contarles un poco sobre ello. Comenzar con la descripción del depósito. Nosotros somos un depósito tipo IOCG, ¿no? Es un material emplazado en magnetita, ¿no? Hematita, ¿no? Con mineralización un poco de cobre, molibdeno, ¿no? También cuenta con bastante contenido de plata, ¿no? Básicamente la alteración que nos determina o denomina son un tipo albita, ¿no? Actinolita, un poco feldespato potásico, magnetita, ¿no? Apatito, ¿no? Magnetita pirita, en la porción inferior del PIC, ¿no? Nuestros minerales con los que contamos básicamente son sulfuros, óxidos y mineral de transición con zona mixta, ¿no? Entre los sulfuros de cobre con los que estamos medidos, ¿no? Se encuentra la bornita, calcosina, cobelina, algo de ligenita, en la porción superior del PIC, ¿no? Y calcopirita en la porción inferior. Entre los óxidos que determinan nuestra mineralización, contenemos con crisocola, atacamita y un poco de malaquita. Entre los minerales mixtos también tenemos cuprita, bastante cobre nativo, ¿no? que más adelante lo van a ver, y plata, ¿no? Básicamente, nuestro proyecto de GeoMec se basa entre el desarrollo de este diagrama ternario, ¿no? que es una distribución de cobre secuencial, ¿no? Sulfuro soluble en cianuro, residual y soluble en ácido, ¿no? Bueno, con minerales de atacamita, calcopirita, ¿no? Calcopirita, bornita y calcosita. Un poco contarles nuestro diagrama de flujo o nuestro flow sheet, ¿no? de la planta concentradora, ¿no? Tenemos un sistema de chancado primario, secundario y terciario con HPGR, ¿no? Molienda inversa, ¿no? Circuito directo inverso, ¿no? Básicamente acá tenemos nuestro sistema de flotación, nuestras celdas de Raffer de 200 cubos, ¿no? Tenemos acá nuestra celda JSON, que es la que vamos a conversar un poco. Nuestro molino de remolienda, que actualmente lo tenemos detenido, ¿no? Por no obtener pérdida en la liberación de partículas gruesas, ¿no? Y nuestro sistema de limpieza. Básicamente, este proyecto nació un poco conceptualizando en si necesitamos adicionar cal con esta flotación de agua de mar, ¿no? La ingeniería o el proyecto de factibilidad, ¿no? Indicaba trabajar a pH 9.0, pero teníamos referencia del efecto buffer, ¿no? O el efecto tampón que genera el agua de mar, con una dosificación entre 1 a 0.8 kilogramos de cal, ¿no? por tonelada procesada. Entonces, lo que se hizo básicamente para resolver esta hipótesis es hacer un diagrama de Purvice, ¿no? EHPH, ¿no? en la cual nosotros simulamos la superficie de la mineralogía procesada en marcobre en contacto con el cloro y sodio en un software de HSC, ¿no? A diferentes pHs y EH, ¿no? Básicamente el diseño decía trabajar a pH 9, que está donde está el cursor, ¿no? Y lo que nosotros hicimos es, seguimos en una zona reductora, pero a menor pH, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hicimos es movernos a la izquierda, ¿no? En la región reductora, en donde está la flotación de la calcosina como regionalización del mineral, ¿no? Esto lo hicimos, bueno, simulando, y luego corrimos diferentes pruebas, ¿no? Cinéticas en laboratorio, en las cuales nos dieron que efectivamente el pH no era una variable significativa para la flotación en mar cobre en la etapa Raffer, ¿no? Bueno, los reactivos sí son preparados con agua desalinizada. Entonces, bueno, un poco acá contarles cómo es el cobre secuencial, la distribución de cobre secuencial en la cabeza y en los relaves, ¿no?
Cuando arrancamos planta, nosotros teníamos contenido de cobre soluble en ácido por encima del 40%. Esto lo hicimos las 2 primeras semanas para poder setear la planta concentradora, ¿no? Y poder trabajar. Pero lo que vimos a continuación fue que el cobre soluble en ácido, hasta aproximadamente 25% de toda la cabeza, era lo que aportaba como mineral de alimentación, ¿no? Usamos sulfuro de sodio, ¿no? Para poder sulfidizar estos cobreóxidos y poder ser flotado. Tenemos una flotación de arrastre, ¿no? Y en el transcurso del año anterior fue disminuyendo este cobre soluble, ¿no? A valores de 14%, 15%, son valores con los que nosotros trabajamos aproximadamente, ¿no? El mismo ejemplo o el mismo ejercicio se nota en la cola Raffer, ¿no? En la cola final, perdón. El relave, se nota aquí el cobre soluble en ácido, como han ido disminuyendo, ¿no? En el transcurso del tiempo. Esto es por esta flotación de arrastre que tenemos y por el uso de sulfuro de sodio para poder sulfidizar los minerales de óxido de cobre. Bueno, básicamente pasando a la distribución o la operatividad de la celda JSON, ¿no? Contarles que la celda JSON funciona como un tipo de Venturi, que es arrastrado por un flujo intenso de pulpa, ¿no? La pulpa del mineral es bombeada, ¿no? Y ingresa a unas especies de tubo de distribución, por así llamarlo, que se llama downcomer. Ese downcomer son boquillas en las cuales inyectan, ¿no? La pulpa a una velocidad súper alta, estamos hablando de los 17 metros por segundo aproximadamente, con una presión de 125, 140 kilopascales, ¿no? Entonces, esta pulpa forma un chorro intenso y en su vez arrastra aire, ¿no? Por esta especie de boquilla. Aquí se mide con un manómetro el diferencial de aire, ¿no? Que genera la pulpa a través del downcomer. La pulpa en chorro se sumerge en la superficie de lechada, ¿no? De solución, pulpa y gas, ¿no? Lo que hace el aire forme burbujas finas, ¿no? En esta zona de acá, ¿no? La mezcla intensa conduce a una muy alta probabilidad de colisión de los contactos entre partículas y burbujas. El tiempo de residencia dentro de esta cama lechosa, ¿no? Es aproximadamente de 3, 4 segundos aproximadamente, ¿no? La pulpa de mineral y partículas colectadas salen del downcomer hacia un estanque, ¿no? Una vez que se hace el acondicionamiento o el impacto dentro de esta zona, salen por un tanque hacia allá la zona de flotación, ¿no? El downcomer siempre funciona a presión y flujo constante, ¿no? Entregando una velocidad de chorro intensa que logra básicamente por la entrada del aire, ¿no? Que ingresa por esta zona de acá. Esta es la celda JSON que tenemos actualmente en la operación, ¿no? Consta de 10 downcomer, ¿no? La E4232 con 10 downcomer de forma rectangular. Por acá ingresa la pulpa, se distribuye dentro de estos 10 downcomer, ¿no? Por la parte lateral ingresa el aire en forma de Venturi y hace la mezcla en la parte interna que les comentaba anteriormente, ¿no? El rechazo o el exceso de flujo es recirculado, ¿no? por la parte inferior. Por acá sale el concentrado que es colectado. Básicamente, ¿cómo nosotros podemos tipificar a la celda JSON, ¿no? La celda JSON, el principio que compartimos es de flotación de partículas intermedias y finas, ¿no? Tomamos un paper del señor Díaz, Penanfield and Doyle, del año 94, en la cual relacionaba el diámetro de la burbuja con la recuperación, ¿no? Con el rate de recuperación en base a la velocidad, ¿no? Para una prueba con mineral de alto silicio, ¿no? Que lo ven acá. Entonces nosotros básicamente tomamos el input, ¿no? De Finch, ¿no? Desarrollado para la celda de JSON, en la cual midía la velocidad interna del aire dentro de la celda, ¿no? Que es el JG versus el bubble size, ¿no? Que estamos acá. Y haciendo la similitud con la lámina anterior, lo que decían es que para una misma velocidad, OGG tenía menor diámetro de burbuja, ¿no? Básicamente la celda JSON tiene un 30% menor diámetro de burbuja que una celda convencional, ¿no? El principio de presión que se debe manejar, ya sea por nivel, aire,
velocidad de inyección del chorro debe ser entre menos 10 a menos 20 kPa, ¿no? Que te marca la zona de trabajo, ¿no? Es el único parámetro para controlar en este proceso en el cual nos asegure que la hidrodinámica generada dentro de la celda JSON es la correcta para poder hacer el procesamiento del mineral, ¿no? Cuando cuando no estás dentro de estos parámetros, básicamente lo que hace la celda JSON es forma o burbuja muy grande o burbuja muy pequeña, ¿no? Normalmente los menos 10 kPa, menos 20 kPa está regionalizado en la zona señalada, ¿no? En la zona correcta. Acá tenemos un video en la cual describe el proceso. Nótese cómo la evacuación de las burbujas finas y ultrafinas es diferente o distinta, ¿no? A una celda columna, por así llamarlo, ¿no? Y una celda de flotación convencional, ¿no? Tiene su agua de lavado. Normalmente estamos adicionando entre 20 a 30 cubos para poder deprimir el insoluble remanente que viene de la flotación RAF. Ok, vamos a hablar un poco del performance de la celda JSON. Nosotros, de la línea negra hacia la izquierda es cuando arrancamos planta y posteriormente ya son con la optimización que hemos realizado. Al arrancar planta, veíamos que el performance de la recuperación de la celda JSON era muy alta, ¿no? Teníamos mucha cabeza, ¿no? O mucho grado de alimentación a esta celda JSON, ¿no? Que está sobre los 20, 22, 25% de cobre. Entonces, en conjunto con el equipo de planta concentradora, se crearon distintos proyectos. Uno de ellos fue sacar el concentrado de la celda 201, la primera celda, hacia concentrado final por los altos contenidos de cobre. Entonces, haciendo que la recuperación de la celda JSON entre en régimen, ¿no? Por debajo del 85%, como manda el diseño, ¿no? Entre 70 y 65% de recuperación en este nodo individual, ¿no? Lo que se observa en esta parte de la línea verde, ¿no? El concentrado de la celda JSON, dependiendo de la mineralogía, siempre oscila entre 54 y 52% de cobre para minerales de bornita, calcosina, calcopirita, y cuando nos ha tocado procesar en semanas puntuales, grado o mineral de calcopirita, bornita, calcosina, el concentrado de la celda JSON bordea los 35, 33% de cobre, ¿no? Acá tenemos, nótese la cabeza de lo que estamos conversando, como tiende a la baja. Actualmente la cabeza a la celda JSON está entre 7 y 8% de cobre, manteniéndose el performance del concentrado, manteniéndose la recuperación del diseño, ¿no? Y las colas a la baja. Esa es la optimización que se ha conseguido en operación. Nuevamente la misma gráfica que están observando, ¿no? Acá tenemos la recuperación, ¿no? De la celda JSON y el porcentaje de masa cuando tenemos cabezas muy altas, ¿no? Que ha sido logrado por el bypass incorporado, ¿no? Se ha bajado de manera considerable de 30% de masa, aproximadamente 15, ¿no? Y en esos valores está. Cuando tenemos que ajustar un poco por la debida cabeza, levantamos un poco el porcentaje de masa de acuerdo a los concentrados obtenidos. Este de aquí es un poco el resumen del porcentaje de insolubles cargados por la celda JSON, ¿no? Básicamente, como se ve en la figura rosada, ¿no? El insoluble se encuentra entre 7 a 15%, ¿no? A veces en valores de promedio de 10%, ¿no? Para este concentrado final que forma el 65% de masa del concentrado final, ¿no? El resto es aporte de la celda 201, ¿no? El porcentaje insoluble que está entre 20% y nuestra etapa de Cleaner 2 un 22-23% de insoluble, ¿no? Básicamente aquí señalamos en la parte del cobre, cuánto cobre aporta la celda JSON al concentrado final. Bueno, esto es entre, como les decía, entre el 52-48% de cobre, ¿no? Aporta esta celda. El 35% de cobre lo aporta el bypass de la 201 y el resto entre 28 y 30% de la Cleaner 2. Lograron ese grado de 42% de cobre aproximadamente. Fuimos un poco más allá, evaluamos la malla valorada,
¿no? De esta celda para verificar por qué era eficiente en su proceso, ¿no? Encontramos que la recuperación de esta celda actualmente está entre el 60%, ¿no? La total, pero que en mallas finas y ultrafinas también tiene buena recuperación de 73 a 67% de cobre para valores de mallas entre 75 micras y menos 45 micras, ¿no? La distribución de cobre en la cabeza está en 23% para mallas 75 micras y el contenido metálico está a mayor a las menos 45 micras, ¿no? Un 70% aproximadamente de la masa está a menos 45 micras. Cuando vamos a analizar el concentrado, obtenemos que el mayor aportante de cobre es el 52% aproximadamente de la ley, ¿no? Para un 70%, 65%, ¿no? Del cobre distribuido a menos 45 micras. Entonces, con esta análisis de gráficos, estamos confirmando que la presencia de los finos también es optimizada por el uso de la celda Jameson, ¿no? Este es un poco el diagrama de cobre secuencial, ¿no? En la cabeza tenemos más cobre soluble en cianuro, ¿no? El cobre soluble en ácido a mallas grandes, ¿no? En el concentrado, casi el 80% es cobre soluble en cianuro, ¿no? Siendo un 10% recuperado del concentrado de cobre soluble en ácido. Básicamente se siguió evaluando, ¿no? Acá tenemos un poco pruebas cinéticas de flotación, ¿no? Para esta celda Jameson, para ver qué es lo que en realidad está recuperando, ¿no? Entonces nos da que la recuperación total aproximadamente es solamente esta celda Jason está entre los 65% de cobre, ¿no? Recuperando de ellos un 35% de cobre soluble en ácido, en cianuro está bordeando aproximadamente el 75% y residual un 40%. O sea, en otras palabras, esta es la distribución de cobre, ¿no? La recuperación que tiene esta celda Jason. Hicimos un poco de estudios microscópicos, ¿no? Ópticos, claro está, porque tenemos bastante presencia de cobre nativo, ¿no? En el sistema. Básicamente, ¿qué es lo que nos está alimentando la mina, ¿no? La mina básicamente nos está poniendo este mineral, ¿no? De alto contenido de calcosina, cobalina, bornita, ¿no? Tenemos calcopirita, mucha hematita, magnetita, ¿no? También en la parte de los óxidos tenemos presencia de atacamita, ¿no? Para mallas gruesas. Por acá también podemos identificar un poco de cuprita, atacamita, ¿no? Para mallas más intermedias, ¿no? 75, 45 micras, calcopirita, pirita, ¿no? Bornita, ¿no? Entonces, esto es lo que la mina está alimentando básicamente a la planta, ¿no? Como cabeza a la celda Jason, en el concentrado Raffer, ¿no? Y en el concentrado de la celda Jason, nótese acá cobre nativo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se está recuperando, ¿no? Cobalina, calcopirita, pirita, ¿no? Y aquí como óxido de cobre tenemos atacamita, ¿no? Un poco de goetita, también, y otra vez vemos a mallas intermedias el cobre nativo, ¿no? Entonces, cómo la flotación que genera estas microburbujas está recuperando algunas especies que realmente en otras celdas de uso convencional no se tiene mapeado, ¿no? Seguimos haciendo la misma analogía, tenemos la recuperación de atacamita, ¿no? En los concentrados, ¿no? Por acá también tenemos un poco de calcopirita, bornita, ¿no? Crisocola, ¿no? Entonces, aquí tenemos cuprita, ¿no? Por acá también observamos un poco de cobre nativo en este lado, ¿no? ¿Y qué nos está yendo en la cola? Porque también esta cola pasa a proceso de limpieza, ¿no? Y ustedes saben que en la celda de limpieza básicamente es un poco difícil recuperar material de grano grueso, ¿no? Entonces, analizando un poco el relave, ¿no? Para mallas sobre 75 micras, tenemos que sí se está yendo un poco de cobre nativo, ¿no? Un poco de atacamita, crisocola, ¿no? Entonces, eso estamos haciendo ahorita algunos tipos de estudios, probando reactivos, para poder maximizar la recuperación un poco de la celda JSON, ¿no? En base a que estos valores posiblemente se pueden escapar en la limpieza, ¿no? Tenemos cobelita, bornita, atacamita, cuprita, ¿no? En mallas más intermedias, ¿no? Y para mallas finas tenemos la bornita calcopirita, ¿no? Un poco de cobre soluble en cianuro,
¿no? Esto de aquí nos muestra un poco el performance de cómo ha sido la recuperación o los logros obtenidos en la planta concentradora, ¿no? Entonces, un poco la curva negra, ¿no? Es toda la recuperación de cobre soluble en cianuro, ¿no? Estamos alrededor de los 96% aprox, pero la recuperación total de la planta concentradora es el 91-92%. Nótese en esta zona de aquí cómo se ha ido incrementando la recuperación del cobre soluble en ácido, ¿no? El cobre oxidado, ¿no? Este de aquí también es la curva de tendencia del QOX, ¿no? Como porcentaje. Entonces estábamos normalmente entre un 70% de cobre soluble y al aplicar estos estudios o optimizar esta celda JSON, la recuperación de cobre soluble ha ido aumentando, ¿no? Aumentando en 80%, ¿no? 82%, ¿no? Pero también hay otros factores asociados, ¿no? Como es la liberación, porque se incrementó en 20% más el tonelaje de la planta concentradora, ¿no? Y vio la capacidad de la misma, ¿no? Básicamente tenemos la presencia de cobre nativo, ¿no? Cómo viene de la mina, ¿no? Cómo está focalizado, ¿no? Esto de aquí es el cobre nativo en la escala de los chips, ¿no? Esto de acá es el mineral de cobre nativo, cómo viene de la mina. Aquí un poco de microscopía óptica del concentrado, es el Jason, ¿no? Entonces aquí tenemos cobre nativo, un poco de atacamita, crisocola, tenemos bastante calcopirita por acá, ¿no? Cobre nativo, calcopirita, jovelina, ¿no? Bornita. Entonces, las conclusiones de todo esta recopilación o todo este trabajo que se hizo para poder compartir con ustedes es que la flotación a pH natural usando agua de mar es posible, ¿no? Y se puede inhibir generación de hidróxido por exceso de metales disueltos y forma mejor coalescencia en las espumas, ¿no? 48-52% de cobre, entre 8 y 12% de insoluble en el concentrado celda Jason, nos asegura un concentrado limpio de alta calidad que además contiene aproximadamente 350 ppm de plata, ¿no? La recuperación de la celda Jason oscila entre 65 y 72% de este nodo, ¿no? Teniendo en cuenta que la cabeza de alimentación bajó de 18 a 8%, ¿no? Por el efecto bypass. La mejor recuperación de estas celdas se evidencia 75-45 micrones, ¿no? En el concentrado de celda Jason, el 80% es cobre soluble en cianuro, 10% cobre soluble en ácido y 10% cobre residual, ¿no? Evaluando actualmente algunos tipos de reactivos para poder maximizar la recuperación. El P80 de alimentación a esta celda Jason ha decrecido a 26 micras, ¿no? Normalmente era entre 40 a 42 micras cuando el sistema Raffer evacuaba completamente todo este concentrado, ¿no? La flotación de cobre nativo y cobre soluble son evidenciadas en el análisis microscópico, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? A APC, ¿no? Muchas gracias a ustedes, al público en general, por poder permitirnos mostrar esos trabajos y este desarrollo tecnológico que estamos haciendo acá en Marcobre, Mina Justa. Muy amable. Muchas gracias.